Bueno, no sé por dónde empezar. Bueno, sí, un apunte a lo que ha dicho ella es que este libro, y modestia aparte, es histórico. O sea, es un libro que ya varias personas me han dicho... ¿cómo se llamaba el señor que dio las charlas en la escuela de verano? Martin Leiderman. Él me lo confesó, dice, es una idea que yo ya tenía y que me la has robado. Y no es el primero que me dice, es que yo también quería hacer algo así y me lo has robado. Porque no se ha hecho hasta ahora. Hay biografías de Blavatsky. Conocéis la de Rosso de Luna, la de Vera, su hermana, la de Cine de Incidentes. Hay varias biografías en inglés también, evidentemente hay biografías. Pero nadie hasta ahora, y que yo sepa, ojo, podría ser que sí, nadie se ha tomado el tiempo y le ha dado la suficiente importancia a los viajes de Blavatsky como para reunirlos y para estudiarlos, poner el foco sobre ellos y ver qué hay más allá de unos simples viajes alrededor del mundo. Es misterio, porque en Blavatsky todo es misterio, y todo tiene un sentido. Lo que pasa es que a veces lo entendemos, a veces no lo entendemos, ¿no? Entonces este libro, ese sentido, desde mi punto de vista, y repito, modestia aparte, no es un libro de José Rubio, es un libro colectivo, es un libro donde ha participado más gente. Mi compañero José Miguel Cuesta, con el que hicimos el Federón en su momento, otro libro que sacamos el año pasado sobre las profecías de Blavatsky, que también está en internet y gratuito para descargar. Este y otros libros los hacemos con vocación de investigación y siempre somos un grupo de gente, ¿no? Lo que pasa es que, por lo que sea, me toca a mí dar la cara, me toca a mí estar aquí presentándolo y, bueno, hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer y se hace y ya está, ¿no? Pero yo repito, y en este caso en concreto es una cosa que a mí me gusta decir, es un poco, hay una frase del Bhagavad Gita que dice, en esta doctrina no hay esfuerzo perdido. Bueno, pues en este libro no hay esfuerzo perdido, porque en este libro el equipo de traducción que estamos llevando a cabo a través de internet para traducir los 14 tomos de la Project Britain que Boris Zirkov con toda la obra de Blavatsky dispersa, aparte de Doctrinas Secretas y Símbolo, etcétera, donde hay más de 70, a veces bajamos a 60, subimos a 80 traductores en todo el mundo. El otro día uno de China, en Beijing, yo que sé, un lugar de allí, me mandaba un artículo traducido. Tenemos una italiana, tenemos una griega, Papadopoulos, no sé qué, queda muy bonito. Mucha gente de Sudamérica que está, es una de las cosas que yo siempre seré un defensor de las nuevas tecnologías, ¿no? Gracias a internet nos podemos comunicar y estamos traduciendo. Entonces, muchos de esos artículos han servido algunos datos para el libro. Entonces, repito, no es una... Entonces, por un lado, la gente que ha participado se ha beneficiado, porque a mí me escriben y me dicen, ostras, no sabes lo que... Parece que ese artículo que me diste para traducir era idóneo para algo que a mí me está pasando en mi vida, ¿no? Y otra gente ha encontrado una manera de servicio desde su casa para poder colaborar en algo que es para todos, ¿no? Luego está el libro en sí mismo, que la gente lo puede leer, lo puede disfrutar, puede entender, etc. Luego está que los beneficios para una ONG. O sea, no hay esfuerzo perdido. En este libro todo. Y luego, como está una versión de internet gratuita, nadie puede decir que no puede tener acceso a esto, porque es gratuito. Y hoy en día casi todo el mundo prácticamente se puede conectar a internet y puede descargarse ese y otros libros. También tenemos algunos de Rosso de Luna subidos a internet, etc. Por ejemplo, una mártir del siglo XIX. Luego también me gustaría dar las gracias por dejarme venir aquí a hablar del libro, a intentar ayudar a la ONG, y lo que para mí es más importante ya a nivel personal de José Rubio Sánchez es el personaje de Blavatsky, ¿no? O sea, para mí Blavatsky es un referente en mi vida y desde siempre me ha interesado, lo he investigado, he leído sus libros e intento que de alguna manera en mi vida cotidiana pues me pueda servir. Entonces, para mí hablar de Blavatsky es muy importante. Entonces, yo he preparado unas diapositivas para hacerlo un poco más bonito. Tampoco me quiero extender demasiado porque casi todo lo que os pueda contar está en el libro. Solo me detendré en algunos temas que yo considero que merecen un poquito de explicación. Y primero quiero mostraros un vídeo que pusimos en internet. También hay una entrevista en la radio de Luces en la Oscuridad que podéis escuchar. También en la escuela de verano la presentación que hicimos está en internet. Y también hice un vídeo de unos 25 minutos dando una pequeña charla sobre Elena. Quería mostraros primero unas fotos de ella
en el periodo que vamos a ver. O sea, el periodo... yo divido la vida de Blavatsky, yo y más gente, ¿no?, en 3 grandes periodos. Una etapa que yo llamo de cuento de hadas, de su vida en Rusia, con sus poderes, contándole cuentos a sus familiares, viendo elementales, fantasmas y todo ese tipo de cosas que por un lado son terroríficas y por otro lado son bonitas de contar. Yo le llamo de cuento de hadas, ¿no? Luego, a partir de su matrimonio, que ahora hablaremos un poco, porque hay un poco de mitología respecto al matrimonio de Blavatsky, viene la etapa de los viajes. Entonces, durante 20 años viaja por todo el mundo, no se sabe muy bien dónde va, porque eso es algo que luego pues, os lo explicaré un poquito más, pero en realidad todo lo que estamos hablando, vamos a hablar esta tarde, es un poco especulación, quiero decir, porque datos concretos hay muy pocos. Y luego además hay algo que yo lo he ido descubriendo conforme he ido reuniendo la información, y es que casi todo lo que Blavatsky hace es contar cosas que ve o que le pasan a otros, no cuenta cosas que le pasan a ella. O sea, no me dice, pues yo estaba en la Gran Pirámide y entonces me vino un maestro y me explicó esto, me explicó lo otro, ¿no? Por eso pienso que hay una tarea pendiente aquí, y es que hay que relacionar los viajes con lo que cuenta en Doctrina Secreta, sobre todo Isis sin velo, porque ahí es donde ella cuenta lo que ha vivido de otra manera, o lo que ha aprendido. Pero así anécdotas de yo me pasó esto, hay muy pocas. Cuenta pues cosas que le van pasando a la gente que iba con ella, etcétera, pero de ella hay muy pocas. Esto cuando estaba en Rusia en 1848, el 49, el año en que se casó. En el 60, son fotos, de todas las fotos que tenemos de Blavatsky, que parece mentira, pero hay bastantes para ser del siglo XIX, son fotos que están en ese periodo. Así os decía que luego hay un tercer periodo, que es después de fundar la Sociedad Teosófica, ya de maestría o de maestra o de divulgadora del conocimiento, ¿no?, hasta su muerte. Pero fotos de esa época, pues ya hay muy poquitas, y son estas. O sea, ya en el 70, esta sería más o menos cuando está en Egipto y funda una sociedad espiritista, sería la precuela de la Sociedad Teosófica, y ya en el 75, y si, claro, no voy a pasar atrás, pero si veis la foto primera y veis la foto de esta, ahí es otra mujer. O sea, ahí la mirada, la fuerza, ahí es una niña, ¿no?, y aquí es una mujer, ¿no? Entonces os decía que hay una presentación en el internet, hice un vídeo para representar gráficamente los viajes. Hay muchos matices, si alguien se pone, eso ha llevado mucho tiempo, que parezca fácil, y luego ha habido que tomar decisiones. Por ejemplo, con España, con Sudamérica, hay sitios, la isla de Pascua, pues no hay datos de que haya estado en la isla de Pascua, pero podría ser que hubiese estado porque los trayectos pasan por ahí. Entonces, os lo voy a poner, hay una versión en internet que va más lenta y dura 7 minutos, y digo, no vamos a estar aquí 7 minutos, entonces he hecho una versión de 2 minutos para que veáis un poco, y no os preocupéis si no pilláis y no intentáis memorizar, que decir, esto luego está en internet, esto se puede ver y no... Y no están exactamente todos los sitios, ojo, hay dos grandes, os he dicho que hay varias biografías, pero hay sobre todo dos importantes, que una es los incidentes de cine, incidentes en la vida de Blavatsky, escrita en vida de la maestra, y luego está una reseña que hace muy corta pero muy concisa Boris de Zirkov, que es muy exacta, y los datos que da casi se puede decir que van a misa, ¿no? Entonces, basándose un poco entre todas esas biografías, por ejemplo, yo he puesto a España, pero en ningún momento hay evidencia de eso, ya hablaremos si da tiempo. Y hay más sitios, lo que pasa es que no íbamos a poner todos. Si eso ya cansa, imaginar viajar por todo el mundo así, ¿no? Como decía Merce, con los medios de aquellos tiempos, no había aviones, no había los supertransatlánticos que tenemos hoy en día, en algunos sitios no había ni tren, en burro, en elefante, en camellos, canoas, y no hay. Y ahora, para mí,
Esto es una broma, ¿eh? Es lo mismo pero a más velocidad. De hecho, Rosso de Luna dice, al hablar de los viajes, dice, esto marea a cualquier historiador que quiera saber un poco dónde estuvo. Bueno, entonces, vamos a ver. Yo lo primero que explicaría es qué es un viaje iniciático, por qué consideramos un viaje iniciático y por qué englobamos con ese concepto a Blavatsky y sus viajes. He dicho varias veces algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que una vez escuchando una conferencia que se dio, no sé si en Uruguay, en la Universidad Teosófica, no recuerdo cuál, se dio una conferencia sobre la vida de Blavatsky, un 8 de mayo, larga, hora y media, casi 2 horas. Y me la escuché entera, y sobre todo porque estaba interesado en el tema de los viajes. Y en toda la conferencia solo dedican 2 minutos a los viajes. Entonces es habitual que la gente diga, bueno, por lo menos es lo que yo he vivido, ¿no? Hizo esto, pasan mucho rápidamente al 1875, a la fundación de la Sociedad Teosófica y lo que pasó después, ¿no? Y los viajes se dice un poco como anecdóticamente, viajo por todo el mundo. Dio 3 veces la vuelta al mundo, 4 o 2, según quien lo diga, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a investigar, dice, un momento, aquí esto no es eso, nada más. No es que se puso a viajar, no es que era un aristócrata con posibles y entonces dice, pues ahora me voy a Grecia, como hacían los lores ingleses que se iban a Egipto a pasar el invierno de allí, en el verano de allí, cosas por el estilo, ¿no? No, hay toda una preparación, hay una meta, hay una misión y hay una serie de cosas que ella tenía que conseguir en esos viajes. Entonces, claro, de ahí viaje iniciático, porque un viaje iniciático es un viaje que cambia a la persona. La verdad es que tenía que viajar por todo el mundo, aparte, luego lo veremos, en 1851 se encuentra con su maestro y ahí digamos que sella el pacto con sus maestros, porque ella tenía una misión futura que tenía que cumplir. De hecho, cuando escribe Isis in Velo, y no sé si es el 27, el 29 de noviembre de 1877, creo, por ahí, escribe Isis in Velo, ella iba diciendo siempre que tenía que escribir un libro. En Egipto se encontró con un joven americano que se llama Rapson, que, por cierto, con él fue discípula de Paulo Metamón, uno de los primeros maestros con los que ella contactó en Egipto, que se supone que podría ser un inglés que ella llamó cuando estaba en Sudamérica para intentar la primera vez intentar en el Tíbet, con el que tuvo algunas otras aventuras, y hay una carta de Blavatsky donde dice que ella en algún momento de su vida tuvo un gran amor. Y esto a lo mejor no sé si queda fuera de lugar, pero bueno, era un ser humano, pero que tuvo que decidir entre su misión y ese gran amor. Y hay quien piensa que este tal Rapson, que luego la defendió toda su vida cuando empezaron a atacarla allá en Nueva York, y luego evidentemente después de su muerte y muchas cosas que pasaron, él siempre la estuvo defendiendo. Y aparte él fue iniciado en los ritos drusos en Persia, que ella también fue iniciado, pero ella no lo dice, y le recrimina a él que lo haya dicho. Le dice tú, él escribió un libro, un artículo hablando de los ritos de los drusos, ¿no? Que admiten iniciaciones masculinas y femeninas. Y claro, ella mantuvo su voto de silencio toda su vida. Ella solo dijo, aparte hay frases donde dice, yo digo lo que puedo decir, y lo que no, me lo callo. Y algunas veces incluso, y eso también lo dicen los maestros de sabiduría, Kutumi lo dice concretamente, a veces tiene orden de mentir en algunas cosas que no debe revelar. Por lo tanto, todos sus viajes, todo lo que estamos haciendo, en algunas cosas son especulaciones sobre eso, ¿no? Entonces, ella debía, al parecer, viajar por el mundo por dos grandes motivos, ¿no? El primero era a nivel interno de ella. Ella, al parecer, fue elegida por los maestros por una serie de características de todo tipo, físicas, psíquicas, espirituales, para esa misión. Pero debía de prepararse y debía de pulir una serie de elementos. Entonces ella nació, como he dicho, en esa etapa de cuento de hadas, nació con poderes, lo que llamamos poderes parapsicológicos, ¿no? Pero esos poderes, y ella lo dice muchas veces, le dominaban a ella no controlaba esos poderes, ella no podía controlar un sueño, lo que veía en ese sueño, a veces no lo podía entender, a veces sonaban campanas a su alrededor o caían rosas, o olía perfume de rosas, y no lo controlaba, se oían sonidos, predecía el futuro,
veía el espíritu de gente muerta, todo eso pasaba a su alrededor sin control, ¿no? Entonces ella tenía en esos viajes que ir dominando esa faceta psíquica, ¿no? De hecho, es entre 1860 y 1866, ella para sus viajes vuelve a Rusia. En ese momento había una boda en su familia, ella se presenta allí, y hay unos años, 5, 6, 4, depende del biógrafo, donde ella, digamos, que se asienta. De hecho, vuelve a vivir durante un año con Nicóforo, que tan malo a veces lo ponemos, que era muy mayor, que tenía 39 años cuando... 39 años tenía Nicóforo, y ella tenía 18 o 19, quiere decir que tampoco es tan exagerado, pero lo ponen como un viejo decrépito, lujurioso, que la perseguía por los castillos y cosas por el estilo, ¿no? Pues ella, cuando vuelve a Rusia, vive un año bajo el techo de este hombre, y de hecho siempre tuvo el apellido Blavatsky hasta el final. Por lo tanto, no puede ser algo tan sencillo, y de hecho ahora veremos que no fue simplemente un capricho de juventud o una apuesta de a ver si no se va a casar ese hombre conmigo, ¿no? Entonces, ella en esos años, entre el 60 y 67, en Tiflis, tiene un momento cumbre en su vida de casi de muerte, de enfermedad, en el que se sabe, porque aparte ella lo escribe, que ahí venció definitivamente esa naturaleza psíquica gracias a sus maestros, y a partir de ese momento ella ya dominaba esos poderes, ya los podía producir a voluntad. De hecho, la fenomenología en esa época de cosas que hizo es alucinante. Eso solo puede llenar libros y libros. Al lado de su familia, a su padre, que no creía en estas cosas, al final tuvo que creer. A su hermano le retaba a levantar una mesa y no podía levantarla, y luego si ella quería podía levantar la mesa porque controlaba el peso de la mesa. Se veían fantasmas. El árbol genealógico, el padre empezó a rehacerlo con la información de los espíritus. Se encontró con el metropolitano de Isidoro de la Iglesia Ortodoxa y empezó a hacer fenómenos delante de él. Bueno, es una época muy llena de fenómenos, pero el elemento cumbre de ahí, y por eso yo tampoco me he dedicado mucho en el libro a hablar de esa parte, es que ella dominó sus poderes ahí. O sea, definitivamente estuvo al borde de la muerte. La llevaron en barco por un río que el viaje era el trayecto 4 días. Por las noches se desdoblaba, se iba al bosque. Los criados salían asustados diciendo que era un fantasma o que se había muerto. Y al final, según ella, por el poder del sonido, y eso lo hicieron varias veces los maestros a lo largo de su vida, le curaron la enfermedad física y controló definitivamente su naturaleza psíquica. De hecho, yo creo, eso es una opinión mía, que ella no pudo llegar a entrar en el Tíbet hasta que no consiguió dominar su naturaleza psíquica, porque, bueno, yo estoy hablando y me estoy saltando muchas diapositivas que luego vais a ir viendo, ¿no? Pero bueno, prefiero seguir el hilo así. Ella, esa naturaleza psíquica, era uno de los elementos que tenía que dominar para su misión, ¿no? Entonces yo siempre me preguntaba, digo, vamos a ver, si Blavatsky era tan fiel a sus maestros y hacía lo que le decían y era obediente hasta la muerte como soldado, etcétera, 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 ¿por qué intentó entrar 3 o 4 veces en el Tíbet? No le dirían cuando tenía uno que entrar, no te dirían, ya estás preparado, porque aparte hay cartas donde dice: y se me ordenó ir a Bulgaria y esperar la orden del maestro. Se me ordenó ir a París antes de viajar luego a Nueva York, en el 75, 73. Se me ordenó ir a París y esperar órdenes del maestro. Por lo tanto, ella estaba cumpliendo órdenes en su labor. Entonces, ¿por qué se rebeló e intentó entrar 3 o 4 veces en el Tíbet? Entonces, una de las razones, aparte de que yo siempre digo que era Leo, y que tenía mucha energía, mucha cabezonería, y creo que pensaría en algún momento que ya estaba preparado aunque no lo estuviese, y eso pues nos pasa a todos, un poco de orgullo, ¿no? Yo creo que al final pudo conseguir, es que le faltaba eso, le faltaba dominar esa naturaleza psíquica para poder hacer un trabajo real a nivel interno ya en los monasterios en Tíbet, ¿no? Y la otra desde mi punto de vista, gran misión o gran labor de ese viaje iniciático es que ella tenía que aprender para luego enseñar. Por eso decía lo del libro de Sisimbelo. Sisimbelo es el primer libro que ella escribe, salió con 2 tomos, más de 1000 páginas, y todo el mundo lo habrá oído, que fue una revolución en su momento. Se vendió la primera edición inmediatamente, la segunda al poco, la gente solo era elogios al libro. También se le criticó mucho porque es muy caótico, pero es un libro muy autobiográfico, tiene en cuenta muchas anécdotas de todo lo que vivió y de todo lo que aprendió. Entonces, desde mi punto de vista, ella tenía que aprender, tenía que ir a los diferentes, tenía que aprender de verdad,
no como hacemos hoy en día, y yo me da culpa, pero de internet, con Google, que vamos buscando información, las pirámides, entonces ahí miramos las pirámides, las foticos, y nos quedamos, no, ya tenía que ir ahí, tenía que entrar dentro de la pirámide, tenía que pasar una noche o varias que pasó dentro de la pirámide, tenía que ir al Tíbet, estar ahí en las montañas, pasar el frío, sufrir, y ella lo dice en algún momento, ¿no? Que solamente ya por ese sufrimiento y ese esfuerzo que lleva el viaje en sí mismo, como el nuestro hoy, por ejemplo, desde Valencia, que quieras que no, pues tantas horas en coche, pues ya, pues si yo estoy ya cansado del viaje de hoy, imaginaros, ¿no? Eso ya te cambia, ¿no? O sea, ya te va forjando, aprendes cosas, disciplina, paciencia, voluntad, y vas desarrollándote, ¿no? Entonces ella tenía además eso, que ir a los lugares de sabiduría de aquel tiempo, donde aún había maestros con los que aprender, para ir recogiendo. Aparte es que ella lo decía, pues lo decía antes, ella estaba en Egipto con Rasun y le decía, es que tengo que escribir un libro. Luego en el Tíbet, un coronel, el primer intento que se supone que intentó entrar en el Tíbet, iba con ese inglés, con un tártaro y con no sé quién. Eran 3. Y entonces un coronel inglés, Murray creo que se llamaba, la detuvo. No, estaba prohibido que occidentales se estuviesen por ahí, no solo por los propios tibetanos, sino por el propio gobierno inglés. Y la pararon. O sea, los detuvieron, los tiraron para atrás. Y ella cogió un cabreo de esos de... a mí en el libro pongo, y conociendo a Blavatsky seguro que se puso a despotricar, a gritar, a insultar a todo el mundo, y hasta alguna luz, y los pobres monjes que estarían ahí en el monasterio meditando, de repente oían los gritos de ella y tal, ¿no? Pero no pudo, tuvo que volver para atrás. En esa ocasión no le dejaron. Y no le dejaron y no pasó. A veces por cosas que decimos que son como externas, que casuales, pero yo creo que la vida de Blavatsky no es nada casual, ¿no? Entonces, esos dos grandes elementos hacen, desde el punto de vista, los viajes de Blavatsky muy interesantes. El foco cambia. Ya no es simplemente una señora adinerada que viaja por todo el mundo, sino que, joder, estuvo en Arica, y entonces uno se dice que hay en Arica. ¿Qué puede haber en Arica, en Sudamérica, para que Blavatsky viajara hasta allí? ¿Entendéis lo que quiero decir? Ya es otra cosa. Y entonces, yo creo que todavía esto es, desde mi punto de vista, el libro es un boceto que habrá que ir profundizando con el tiempo, y además cuando vayamos teniendo más información que va saliendo, cuando tengamos todos los temas traducidos, me imagino que habrá más información sobre Blavatsky, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, es eso. Y además, creo que me imagino que casi todos lo sabréis, grandes hombres, grandes sabios han viajado para ir en busca del conocimiento. Porque tenemos Platón estuvo en Egipto y estuvo en Asia Menor. Pitágoras fue 20 años estudiando en las escuelas egipcias y estuvo, según se dice, bueno, lo dice también Blavatsky, le estuvo en la India. No sé si era Sankaracharya o qué nombre tenía cuando se le dio allí en la India, ¿no? Christian Rosenkreuz, el fundador de la Orden Rosacruz, estuvo viajando también por esos, por lo que se suele decir el Tíbet del Oriente, ¿no? En los lugares de sabiduría, ¿no? Y así, bueno, incluso los maestros de obras de la Edad Media tenían que viajar por toda Europa, conocer a otros maestros, otros lugares, para ir aprendiendo su ciencia. Es decir, el tema del viaje es algo universal, que lo han hecho mucha gente, y que muchos sabios, y que Blavatsky tenía que hacerlo también. Ese es Pitágoras, Platón. Apolonio de Tiana es otro gran sabio que también viajó por todo Egipto y también viajó por Asia Menor y fue hasta la India y se entrevistó con los sabios del Tíbet. Que, bueno, es que Apolonio es otro tema. Es que hay muchos, y bueno, esta sería una foto que yo he buscado lo que he podido para representar a Christian Rosenkreuz, pero yo no he encontrado nada, y en una web ponían esa. Yo no sé si es Saint-Germain o si es... Claro, entonces yo lo digo por... Bueno, esto lo he puesto como un referente, porque es todos los temas que va a haber que investigar. Porque hemos oído todos hablar de los lugares telúricos, lugares de poder, templos que hay ahí, energías, líneas ley, que se le llama modernamente, que pasan por toda la Tierra, se cruzan, donde se cruzan hay un templo, hay un punto de energía y tal, ¿no? Entonces también se habla de que en el ser humano pues hay puntos de energía, lo que el tai chi, bueno, la acupuntura, etcétera, ¿no? Y se habla de los chakras y se habla también de que en la Tierra también existen esos chakras, ¿no? Entonces
Yo no sé mucho de eso, he oído que hay 7, otros dicen que hay 12, unos dicen que son estáticos, otros que se mueven, unos hablan del punto alfa y el punto gamma y entre medio no sé qué. Y pues por ahí en algunos libros que yo tengo descubrí que tiene cierto parecido, toca algunos de los sitios en los que estuvo Blavatsky, que sepamos, porque no sabemos que estuviera en Australia, que hiciera real, que yo no lo sé, yo simplemente lo digo, pero tampoco hay ninguna indicación de que no estuviera en Australia, porque es que ella pasó por ahí varias veces en sus viajes, luego pudo haber pasado perfectamente por Australia, ¿no? Sí que pasó por el Cabo, abajo en Sudáfrica. Arica está más o menos aquí, y estuvo por toda la zona de América Central, y viajó hasta San Francisco, estuvo en las montañas rocosas, o sea y estuvo evidentemente en Londres, en Inglaterra, y aunque tampoco hay indicios, yo estoy seguro que estuvo en Stonehenge. Entonces, está por estudiar la relación de sus viajes con esos puntos telúricos, para ampliar más y para hacerlo más complicado y más interesante, desde mi punto de vista. Pero claro, es que para esto, por eso existe la reencarnación, ¿no? Porque no hay tiempo para tanto. Bueno, todo empieza en Rusia, y aquí yo tengo que hacer mi particular batalla, por decirlo así, ante algunos que yo creo que son tópicos, por lo menos a nivel general. Me imagino que vosotros que sois habituales a estos temas conocéis mejor, pero a nivel por ahí la gente cuando hablas de Blavatsky, bueno, mucha gente no la conoce, ¿no? Por más que siguen publicando esos libros y lo importante que ha sido y es, ¿no? Pero mucha gente piensa que Blavatsky, pues eso, hasta que no llegó a Nueva York y fundó la Centrofísica, pues nada, ¿no? Sin embargo, cuando estudias su infancia y su juventud con un poco de profundidad, te das cuenta de que ella ya tenía un interés. Primero, ella tenía su propio misterio, ¿no? Ella veía cosas, o sea, y tenía que saber qué es lo que le estaba pasando. Entonces eso ya le llevaba a investigarse a sí misma. Luego tuvo la suerte de que su abuelo tenía una gran biblioteca con muchísimos libros de ocultismo, y ella lo dice en una carta. Ya leía Agripa, ya leía Paracelso, con 12 o con 10 años. O sea, ya no estamos hablando de una niña y simplemente que tiene poderes y ya está, no, estamos hablando de una persona que se está formando. Luego además hay un príncipe Golizio, así no recuerdo muy bien el nombre, muy misterioso, que algunos piensan que tuvo con él una aventura, pero si investigas un poco a ese señor, era masón, visitaba mucho la familia y tenía con ella largas conversaciones. Luego ella ya estaba ahí buscando. Y luego el otro punto, que es el que me une al tema del matrimonio, el tal Nicóforo Blavatsky no era un pedante, era un señor instruido, era un aristócrata con una muy buena educación, y según dice ella, era el único, o de los pocos, que le hacían caso. O sea, que le hacían caso, ella venía con sus locuras y mucha gente pues pasaba o creían que era su castigo, cosa de niñas, ¿no? Pero ese tal Nicóforo le escuchaba, y se sentía que su búsqueda pues alguien le correspondía, ¿no? Luego aparte tenía sus contactos muy nebulosos en aquel momento con unos seres que siempre la protegieron, como la célebre cuando se cayó del caballo y no dejaron que se chocara contra las piedras, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí cambia la cosa. O sea, primero era una mujer que ya estaba investigando, que ya sabía, que ya estaba leyendo, que ya estaba... De hecho, había un vara no sé cuántos, un señor que trabajaba con abejas muy cerca, en un bosque cercano, y que era un mago, y todo el mundo lo conocía como un mago blanco de la zona, y él ya iba allí a hablar con él. Y él decía, esta chica no es como vosotras, a las demás amigas, ¿no? Esta chica es especial y tiene un futuro grande esperándole, ¿no? Entonces, el tal príncipe con el que se supone que fue el que le puso en contacto con el Paulos Metamón en Egipto, y el tal Nicóforo, que no era simplemente un abuelo que se quería aprovechar de una jovencita, sino que era un señor que la entendía, con el que ella podía hablar, y que le permitió, con la jugada del matrimonio, liberarse del yugo familiar, porque ella tenía que viajar. O sea, era una forma, como si lo hubieran pactado, por decirlo así, ¿no? De que ella se desligase de la familia, porque estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de sociedades muy tradicionalistas, ella es de la aristocracia, ahí no, como hablábamos hoy en una conversación, no te casas con quien quieres, o sea, y menos si eres de la aristocracia, todo se pacta desde que eres pequeño, etcétera, ¿no? Y eso era, por un lado, una facilidad para económica o para determinadas personas que busquen una vida social, pero para alguien que busca el mundo oculto esotérico era una traba, ya tenía que liberarse. Tuvo suerte
de que su padre entendía esa faceta de ella, y sabemos que durante toda su vida y sus viajes, toda su vida no, hasta que murió, le iba enviando dinero a determinados puntos. Incluso mandó a un alemán a buscar la Asia, con el que intentó entrar también en Tíbet. No sé si es que guió al alemán para que le intentase ayudar o algo, pero por lo tanto, la faceta del matrimonio y la de la jovencita ya cambia, ya es distinta, ¿no? Ya todo cobra sentido, y los viajes cobran más sentido, porque ella tiene que dejar todo para hacer esa ruta, ¿no?, por todo el mundo. Además, como os decía antes, que ella misma, mira, se llamaba Baranín. Bueno, da igual, se me está yendo la presentación. Me paro aquí porque si no se me va todo para adelante. Bueno, decía que ella misma intentó tapar mucho de sus viajes, de Tiflis, bueno, de Ereván, se fue a Poti, de Poti se fue a Constantinopla, bueno, hubo sitios intermedios. De ahí pasó por Grecia, aunque en el mapa yo no lo he puesto. Hay quien dice que ahí en Grecia pudo haber conocido al maestro Hilarión y no luego en Egipto. Un personaje también importante en su vida y en la fundación de la Sociedad Teosófica. Pero el primer sitio importante al que va es Egipto. Entonces en Egipto, esta es una foto que he encontrado del tal Raxon, ya más de mayor, y con ese jovencito que se lo encuentra allí empieza a recibir clases de este tal Paulos. Era un copto, un sabio muy mayor, que al parecer pertenecía a esa fraternidad que en aquel momento para Blavatsky era algo medio mítico, medio real, todavía no, digamos, más un presentimiento que un hecho real. No había tenido todavía, que sepamos, una entrevista directamente con ningún maestro, sino que iba siguiendo indicaciones de ellos, pero de otra manera, ¿no? Entonces ahí en Egipto se dice que hay una fraternidad que pertenece a la gran fraternidad blanca, que es la de Luxor, y que esa fraternidad blanca con la que se puso en contacto, que parece ser que este Paulos Metamón, el tal Hilarión, otro maestro llamado Serafis, hasta 7, pertenecen a esa fraternidad y luego ayudaron, y hay testimonios de Olcott que los vio, de alguno de ellos empezó a iniciar a Olcott luego cuando se fundó la Sociedad Teosófica. Hay algún escrito donde hay elementos mágicos, etc. Aunque no hay en su biografía de Blavatsky en esta época nada que nos demuestre un contacto directo, ¿no? Pero evidentemente ella lo dice luego más adelante, que la fraternidad de Luxor estaba detrás del nacimiento de la Sociedad Teosófica, y la fraternidad de Luxor pertenece a la gran fraternidad blanca universal. No sé si Paulos Metamón era o no era de la fraternidad ni de Luxor ni blanca, ¿no? Pero sí que es verdad que era un sabio de allí, de Egipto, y es con el que tiene los primeros contactos. Entonces, en Egipto viajó varias veces en su vida, en varias vueltas, estuvo en Egipto, ¿no? Y aquí entra el tema de las anécdotas. Es que hay una anécdota que yo ya lo he contado varias veces, que no sé si contarla porque bueno, es muy rápido. Una noche con el Paulos Metamón, que ella añoraba los cafés de París, y él dice, eso no es problema, y le hizo un café tan bueno, y según ella más bueno que los que tomó en París, y luego era un vaso de agua caliente sin más. Sí, le había engañado, le hizo un maya y se lo tomó, pero oye, mientras estaba tomándoselo era el mejor café que había probado en su vida. Es que es bonita la anécdota, tengo que contarla. Luego, allí también, bueno, se sabe que estuvo en diferentes templos y tal, pero se sabe concretamente que estuvo en la pirámide, y que estuvo dentro de la pirámide durmiendo una noche como mínimo. En aquel momento, bueno, posteriormente creó allí en Egipto una sociedad espiritista, que era un primer intento, boceto de lo que luego fue la Sociedad Teosófica, que fracasó estrepitosamente, solo duró 6 semanas. Ella, bueno, y escribe porque eran mediums, eran medio borrachas, iban más a robar que a buscar información, pero bueno, algo hicieron, ¿no? Entonces se ve que tenía costumbre de ir cerca de la Esfinge y de la zona de las pirámides, hacer como psicometrías, intentar captar espíritus, etcétera, ¿no? Y entonces se cuenta que una dama inglesa estaba ahí haciendo escritura automática. De repente se quedó como poseída y empezó a escribir en un lenguaje que ninguno de los que estaba allí entendía. La verdad es que se acercó y vio que era ruso, y ella rusa lo entendía perfectamente, ¿no? Entonces, en ese escrito
El que estaba hablando, al parecer, era un cascarón o espíritu de alguien que ella había conocido en Rusia y que había muerto, y que había poseído a esta señora. Pero lo curioso es que en el texto ponía: tengo sed, tengo sed, tengo sed. Y entonces no sabían cómo interpretarlo. Y entonces trajeron agua y le dieron a la buena señora un vaso de agua para que se lo bebiera. Y la señora lo escupió todo. O sea, fue beberse el agua y otro, le dieron otro vaso y ella seguía escribiendo: tengo sed, tengo sed. Y entonces escribió: tengo sed de vino. Y quizá, bueno, de vino. Y le trajeron una botella de vino y se la bebió. Porque ese espíritu, ese cascarón, era un hombre borracho que murió alcohólico y que se veía que tenía necesidad y se había metido dentro de esta mujer y quería saciar esa necesidad de beber a través de esto, ¿no? Y bueno, a mí me hace gracia. Tengo sed y no saben de qué iba a traer el vino de ahí. Yo no sé si se emborrachó o no la señora, pero le dio. También hizo que un señor... La verdad es que dice, hay un momento en que hay una cena, no sé si en Alejandría o en el Cairo, y en aquel tiempo hay dos datos interesantes. Son cosa pequeñita. Ella ya fumaba en aquel momento, porque lo cuenta. De hecho, cuando estaba con Pablo Metamón y le estaba haciendo el té, ella se estaba fumando un cigarro. Pero odiaba la bebida y el alcoholismo y cualquier tipo de droga lo odiaba. Y había un señor que no paraba de beberse copas y copas en una cena. Y entonces ella se quedó mirándolo y de repente la copa le estalló en la mano. Y él se quedó así asombrado y dice: bueno, esto es una casualidad. Dice: no, lo he provocado yo. Y se echó a reír: ¿cómo vas a provocar tú que se me rompa una copa? Eso es que es muy fino el cristal. Dice: bueno, si quieres lo intentamos. Con un poco de miedo cogió la copa, se la puso y volvió a hacerla explotar. Entonces digo, no puedo soportar que delante de mí alguien beba de esa manera y se intoxique de esa manera. Pero repito, veis, son anécdotas de lo que le pasan. No sabemos lo que pasó dentro de la Gran Pirámide, no sabemos lo que vivió. Pero yo creo, eso también es un supuesto mío, hay un escritor que Tarragó cita en una conferencia, que es Paul Brunton. Exacto, en el Egipto secreto, él sí que cuenta, por lo menos no se cuenta todo, pero cuenta bastante de lo que le pasó estando una noche dentro de la Gran Pirámide. Y sabiendo que, verdad, es que tenía poderes, que podía ver espíritus, el pasado, contactar con otros planos y dimensiones, yo estoy seguro de que ahí pasó de todo, o sea, seguro. Pero yo no lo cuenta. Claro, y por eso digo que luego cuando leamos con detenimiento Doctrina Secreta y Sin Velo, hay que ir y buscar los elementos, porque ahí sí que va dejando pistas de cosas que ella ha ido viviendo y que hay que unir con aquellos momentos, ¿no? Luego, bueno, allí hay muchas anécdotas, porque también está el tema de las serpientes, hipnotizadores de serpientes. No sé si fue ahí o en la India, se sentó encima de una y casi le muerde, y si no es por el hipnotizador que la para, pues eso, le muerde y la intoxica. Un malabarista que tira una cuerda hacia el cielo, empiezan a subir, sube un chico joven, luego el maestro le llama y no baja, el maestro sube por la puerta, desaparecen los dos en el cielo, luego empiezan a caer brazos, manos, al suelo, todo lleno de sangre. La gente se queda espantada, el hombre baja, ya no baja el niño, recoge la cuerda, tira una manta encima del cadáver troceado, y luego, para hacer el acto final, coge la manta, la quitan y el chico está entero. Entonces todo eso es algo que pasa por allí y ella lo cuenta, ¿no? Ya digo, cosas que ella ve que pasaban en ese momento, y que evidentemente ella buscaba la raíz esotérica o el principio de sabiduría detrás de un fenómeno. Eso puede ser algo hipnótico, puede ser un maya, puede ser una serie de cosas que eso hay que investigar para ver qué ley hay detrás, ¿no? Y hacerlo científico, porque en el fondo la ciencia, en realidad, no hay una disyuntiva entre el esoterismo y la ciencia. O sea, el esoterismo es lo que la ciencia todavía, el verdadero esoterismo es lo que todavía la ciencia no ha podido poner en números matemáticos, por decirlo así. Pero es ciencia. Lo que pasa es que todavía, es como el ADN, ¿no? El ADN siempre ha estado ahí, desde el principio de los tiempos. Pero hoy resulta que gracias a los ordenadores y un grupo de sabios hemos podido decodificar el ADN, pero eso está ahí desde siempre. Entonces somos nosotros los que vamos redescubriendo la naturaleza, y el esoterismo es que va un paso por delante, o 1000 pasos, o 10.000 pasos, porque de ahí viene la palabra teosofía, la sabiduría de los dioses, ¿no? Ese conocimiento que se nos dio ya desde... Es como si, lo voy a poner en plan de extraterrestres, como si una civilización súper avanzada viene a la Tierra en un momento donde aquí estamos empezando y ya deja aquí todo ese conocimiento, ¿no? Entonces nosotros, conforme vamos evolucionando, vamos accediendo
pero digamos que ese conocimiento llega por aquí, nosotros estamos aquí, entonces algún día tenemos que llegar a ese tope y hacerlo nuestro, ¿no? Y será ciencia, porque la ciencia lo que busca es la verdad también, ¿no? Busca conocer las leyes de la naturaleza. Bueno, Egipto, ya os he hablado, lo de la pirámide. Os recomiendo el libro de Egipto Secreto de Paul Brunton. Tienen uno también sobre la India, son buenísimos, no tienen desperdicio. Bueno, Londres, 1851. ¿Por qué es importante esta fecha y este lugar? Porque en ese sitio, en Londres, en Hyde Park, Blavatsky se encuentra por primera vez que sepamos físicamente, y yo creo que sí, se encontró por primera vez físicamente con su maestro Moira. Hay dos grandes maestros en el mundillo, disculpad la palabra mundillo, ¿no? Que son Kuthumi y Moira, ¿no? Entonces, ambos son como hermanos, son hermanos evidentemente, de alma, pero tienen como un lazo también de amistad, ¿no? Y aparte juntos parece ser que estaban encargados de llevar adelante con más maestros lo que fue la iniciación de Blavatsky y luego la sociedad teosófica. Entonces, hay quien dice que iba con su padre, hay quien dice que no cuadran muy bien las fechas para saberlo concretamente, porque si ya se ha ido de Rusia, es un poco raro que se encontrase ahí con su padre, a no ser que lo fuese a ver, pero no hay datos sobre eso. Pero el caso es que ahí lo ve, su maestro, que era muy alto, iba con un grupo de hindús, y en ese momento la para y le dice, no es el momento de hablar, de ir por la calle, y quedan para el día siguiente en Hyde Park. Entonces, no sé si era de por la noche o de madrugada, se encuentran allí y hablan de estas cosas. Entonces, desde mi punto de vista, es el momento en el que ella tiene que sellar el pacto con sus maestros. Yo lo comparo con lo de Aquiles, no sé si os acordáis, ¿no? O sea, puedes elegir una vida larga, cómoda, eres aristócrata, tienes dinero, posibles, en Rusia tendrás todo lo que quieras, vas a vivir una vida cómoda, ¿vale? O puedes elegir una vida dura, de sacrificio, de esfuerzo, donde si no te mueres es porque te vamos a salvar nosotros, o sea, vas a sufrir de todo porque le hirieron de bala en ventana, tuvo una herida a la altura del corazón que se hizo en Asia, disparos, lo del caballo, luego varios naufragios de barco, o sea, le pasó de todo, ¿no? Y siempre ha estado en sus maestros protegiéndolo. Entonces, tenía que elegir. Ahí era un poco, bueno, te hemos dado un panorama, has estado en Egipto, ya tienes las mieles de lo que va a pasar, ya sabes que tu misión es escribir un libro, y como ella dijo textualmente, y es así textualmente, se lo dijo a Rapson en Egipto, mi misión es romper las cadenas del materialismo que atan a la humanidad. Eso lo decía ella ya en el 1849, 50. O sea, decirme a mí si es un viaje turístico. O sea, tenía muy claro lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, en el 51 con Moria ahí es donde ella dice sí, dice acepto. O sea, yo con todas las consecuencias hago lo que haya que hacer, voy a lo que haya que hacer y aprendo lo que haya que aprender. Y sigue el pacto con su maestro. Y ahí es cuando realmente ya empieza la ruta que hemos visto, porque de Londres se va a Canadá, a Quebec, donde le roban los indígenas las botas, y ella tiene una imagen idílica de los indígenas, y cuando le roban las botas la imagen se fue al garete, ¿no? Luego se va a Nueva Orleans, porque ella era muy inocente en ese sentido, que es decir, ella iba investigando todo lo que podía y iba a investigar los ritos vudús, y sus maestros en un sueño, lo dice así completamente, en un sueño le avisan de que no tiene que mezclarse con eso, o sea que no es su camino. O sea, hay mucha magia en el mundo, hay muchas cosas sobrenaturales, hay mucho, pero no todo es blanco, digámoslo así, no todo es positivo para el hombre, y no es necesario probarlo todo. O sea, es que eso me gusta decirlo porque hay mucha gente que piensa que hay que vivirlo todo. De hecho, con Mabel Collins tuvo grandes broncas Blavatsky por el tema de hay que probarlo todo. Porque en un sendero hay una frase donde viene a decir que para aprender hay que probarlo todo. Claro, sí, para aprender tenemos que ir pasando, ¿no? Pero no tenemos ya montones de reencarnaciones a nuestras costas para probar determinadas cosas, que solo por el sentido común, viendo lo que le pasa a la gente, no es necesario vivirlas. Entonces, por ejemplo, algo evidentemente en el que todos estamos de acuerdo, matar a los demás, sabemos que eso no hay que hacerlo. Entonces, ¿yo para qué tengo que probar matar a alguien? ¿Entendés lo que quiero decir, no? Entonces, la magia negra, el vudú en este caso, no era algo que ella necesitaba, y le avisaron en su sueño de que no fuese, ¿no?
Luego pues viaja por Texas, viaja por, bueno, por todo lo que hemos visto, ¿no? No vamos a recorrer punto por punto, no os asustéis y diréis, bueno, si todo lo que hay en el mapa lo vamos a ver, nos vamos aquí hasta las 3 de la mañana. No, ni las 7 de la mañana. Y yo me tengo que volver a... Bueno, y sí que me quiero tener para mí lo que son temas un poco más interesantes, ¿no? América del Sur, vale. Para algunos, incluso Sinet, en la vida, en incidentes de Blavatsky no pasó por América del Sur. O sea, por lo menos no pasó ni siquiera en el primer viaje. Y incluso Boris de Zirkov, que para mí es el que más exacto hace las fechas, los lugares y tal, una segunda visita que hizo a Sudamérica y que está comprobada que la hizo, para él tampoco. Fue por San Francisco, de ahí fue a Japón y volvió a Asia y no pasó por... Pero sí que estuvo en Sudamérica. Es que no es que hable mucho de los templos y de la sabiduría y el conocimiento de los mayas, los incas, etc. Es que ella textualmente lo cuenta. Y pongo este mapa, aunque yo no sé si es el mapa que ella dice, porque me explico. Ella, bueno, va por México, por toda América Central, luego debió estar en toda la zona de Palenque, Maya. Luego va por el norte, va por la costa, está en Bolivia, se sabe que estuvo en las selvas amazónicas, estuvo en Perú, estuvo en Arica, estuvo en Chile, y por la zona de Bolivia y tal, ella cuenta sus viajes. Incluso en un viaje posterior dice, en un viaje anterior me pasó tal cosa, o sea, que corrobora que hubo dos viajes. Entonces, el primer viaje, desde mi punto de vista, fue en estas fechas, en esta primera vuelta al mundo, y en la siguiente vuelta al mundo volvió a pasar otra vez por... Entonces, en Arica, ella cuenta que aparte a mí me hizo gracia, porque al parecer los indígenas saben de ciudades secretas, saben de tumbas, las tumbas de los incas, lo llama así Blavatsky, saben de que hay tesoros escondidos, no solo tesoros de dinero, de monedas, sino tesoros de sabiduría, ocultos, y que al parecer los sacerdotes, como los indígenas, como no se fiaban de los españoles ni de los sacerdotes, pues no se lo contaban a nadie, pero resulta que un indígena va y confía en un sacerdote, y entonces se lo cuenta al sacerdote, pero en confesión, o sea, que el sacerdote no se lo puede contar a nadie, pero luego aparece un italiano, que por cierto Rosaluna dice que era un mago negro y con el que tuvo algún tipo de enfrentamiento, que ese italiano, por hipnosis, le saca al sacerdote la información y entonces habla de un mapa que yo no sé si es esto, sé que está en Adyar, por lo menos eso es lo que dice las fuentes, Silvia Craston, etc. Y donde dice, porque lo dice literalmente, tenemos a nuestra disposición un mapa donde se dice claramente dónde está la tumba de los incas. Y aparte ella dice, desde Lima, por la costa, fuimos hasta Arica. Desde el barco con unos prismáticos vimos una roca que se separaba un poco de las montañas, que a la caída del sol se apreciaban unas inscripciones en la parte de arriba. Y esas inscripciones te dicen por dónde tienes que entrar dentro. Y es un barranco donde a un lado del barranco hay una entrada. Pero no se puede entrar porque los incas, cuando todo Pizarro y tal, lo cubrieron de piedras y dice, aunque un ejército de 1000 hombres fuesen allí, no podrían quitarlo. Y aunque lo quisieran quitar, la atmósfera mefítica del interior, todo eso, pero lo estoy diciendo casi literalmente, lo cuenta. ¿Entiendes? Y entonces, yo no sé si será, pero ella dice que lo tiene, y de hecho esto ya es algo privado mío. Hay una novela que algún día escribiré, que se llama El Círculo del Tiempo, donde pretendo que salga Rosso de Luna, Cifre, y quiero relacionarlo con Sudamérica, porque Rosso de Luna sabéis que fue a dar las conferencias famosas tesóricas en América del Sur. Y yo quiero sacar todo esto en ese libro, ¿no? Un plan misterioso, ¿no? Bueno, ya lo que he dicho, o sea, para eso están las reencarnaciones, pero como luego nos olvidamos, por lo menos yo, pues no puede ser. Bien, la India. Hemos pasado la isla de Pascua, etc. La isla de Pascua no hay pruebas de que estuviera, ninguna. Pero claro, gracias al CD-ROM que hicimos de Blavatsky, si escribes Isla de Pascua, te sale todos los lugares donde habla en todas sobre la isla de Pascua. Y hay 90 y tantas citas sobre la isla de Pascua.
y en algún momento se habla de tal manera que dices, es que estuvo allí, porque los describe los moais de tal manera que dices, es que estuvo allí, ¿no? Y entonces lo he puesto en el mapa, está que pasó por la de Pascua, pero no lo podía. Y ahora venimos a la India. En la India hay otro tema, ¿vale? Que son de los que yo quería... a Blavatsky se le acusó, cuando escribió Sin Velo, de que nunca había estado en la India. Y cuando luego de la Sociedad Teosófica se trasladó a la India y se estableció luego en Asia, mucha gente dijo que ella era la primera vez que había pisado la India y que nunca antes había estado. Pero cualquier persona que se lea Sin Velo está totalmente desmentido, porque hay decenas de anécdotas en Isis Sin Velo donde ella cuenta sus experiencias en la India. Lo que pasa es que en la India, además tenemos por las rutas y selvas del Indostán. Lo que pasa es que por las rutas y selvas del Indostán es un libro todo de viajes, con toda la explicación esotérica, que Rosodina tiene un libro donde va explicando algunos capítulos, donde no se sabe muy bien qué parte de lo que cuenta ahí es un viaje que hizo con Olcott en el 86, si no recuerdo bien, o que es algo que vivió ya antes. El primero que quiero decir, porque pasó 3 veces, como mínimo 2 antes de ir con la Sociedad Teosófica. Y en esos viajes ella tuvo, de hecho ahí conoció a un maestro que lo conocemos como Kutumi, pero que ahí ella le llama Gulab Lal Singh, que les va llevando, pero ese maestro que les va dirigiendo por las diferentes cavernas y templos de la India no estaba cuando Olcott, estaba cuando ella. Además, los viajes, hay un dato que da, no sé si Rosso de Luna, y es que cuando en el libro se habla de que van en carromatos, que van con no sé qué burros castrados de no sé qué, dice, cuando van atravesando selvas y todo lo demás, es el primer periodo. Cuando van en tren, es que ya es la época de Olcott, la época ya existía la Sociedad Teosófica. Entonces, y luego está el país de las montañas azules, otro libro dedicado todo a esa zona tan especial, ¿no? Entonces, quería destacar eso, que en las 2 ocasiones, la primera y la de la Sociedad Teosófica, es Bombay el primer sitio donde llega. También pasan por Ceilán, Sri Lanka, ¿no? Donde hay un artículo muy bueno, no recuerdo si es de Simpson o de... no recuerdo de quién es, donde dice que es una isla muy especial, la isla de los adeptos, se le llama entre comillas, donde ella pasa por ahí varias veces y no sabemos muy bien lo que hizo, bueno, como tantas otras, ¿no? Pero es lo que os decía. Vamos a ver, si cada viaje pasa por Ceilán, ¿por qué pasa por Ceilán? A ver, por amor de Dios. Bueno, la gente que tenga el poder de ver los planos clásicos y tal podrá saberlo. Si alguno lo tiene y quiere contactar conmigo, podríamos escribir un buen libro. Bueno, ahí sería en esta primera vuelta sería su primer intento. Rosso de Luna y Aníbal Sanz dicen que hubo uno anterior, yo no sé decir, yo creo que ahí fue su primer intento, y es donde os decía antes que no le dejaron pasar, el coronel Murray la detuvo y ella se puso a despotricar y varios saludos. Creo que hubo un terremoto de grado 7 o algo por el estilo en aquel tiempo por la base. Bueno, de la India hay montones de anécdotas, y no quiero entreteneros mucho porque están en el libro. Una anécdota que no he contado, pero que está en el libro y mejor explicado por ella que por mí. Pero hay un momento en que, repito, es algo que le pasan a otros, pero que ella lo cuenta. Un fakir y un prestidigitador se retan mutuamente, van en un barco y se retan a hacer un tipo de magia. Y entonces ambos cogen una hoja y la tiran Estaban discutiendo sobre los pitris, sobre los espíritus, los elementales y tal, ¿no? Y entonces cada uno quería probar que dominaban más y mejor a esos elementales, ¿no? Y entonces cada uno tira la hoja al agua y se esperan un rato, no sé por qué la tiran boca abajo, dice que está boca abajo, y al ratito la cogen, las hojas. Entonces la hoja del fakir en blanco tenía palabras sánscritas escritas, y la del prestidigitador una especie de demonio. Pero es que las palabras sánscritas era una frase de tipo moralizante, no dice cuál, pero dice que... Y el fakir era analfabeto. O sea, era analfabeto, era sánscrito y además era una frase inteligible y el otro solo pudo plasmar un monstruito en la hoja, ¿no?
Hay una de uno que le consultan al fuego como si fuera un oráculo, y conforme va hablando el fakir, el fuego le va respondiendo, que es muy, muy bonito. Bueno, hay muchas, pero ya digo que están en el libro, y si no, luego no lo vais a comprar, o sea, ni lo vais a leer, si luego el Bueno, esto es un mango, pero eso lo ha hecho tanta gente, ¿no? Poner una semilla y que crezca. A mí el detalle que me gustó es que luego el mango se lo comieron, o sea, después de hacerlo crecer. Se lo comieron. Esto es lo del sánscrito que os he dicho. Bueno, vuelos aéreos, fakires entre crocodilos a los que no les hacen nada, hipnotización de serpientes, una mujer a la que le roban una maleta y por un procedimiento, con una ropa de ella, consiguen localizar dónde está la maleta que estaba en el lago, cómo encontrar un cadáver en un río con magia. Bueno, cuenta un montón de cosas. Bueno, Desierto de Gobi lo destaco por dos cosas. Una es porque es un lugar de la tierra de los más misteriosos que hay. Hablamos muchas veces de Egipto, tal y tal, pero bueno, es que el Desierto de Gobi guarda misterios, bueno, insondables, que se dice, ¿no? Entonces, aparte de anécdotas que cuenta ella allí con los dijins, los espíritus de ciudades que aparecen y desaparecen, hay un elemento interesante en sus viajes por el Desierto de Gobi, donde ella luego directamente lo cuenta, porque ella lo dice, no tiene secreto, lo dice sin velo. Dice que hay ciudades sumergidas debajo de la arena con bibliotecas más grandes que la del Museo Británico, por ejemplo. Hay cavernas y cavernas donde se guarda la historia de la humanidad, bibliotecas, como grandes museos. De hecho, hay un concepto en el mundo esotérico que llamamos los museos, ¿no? Y se habla del Museo de la Fraternidad Blanca, ¿no? O sea, una especie de lugar donde se ha ido guardando a lo largo del tiempo pues, objetos y sabiduría de los atlantes, lemures, arios, diferentes civilizaciones, ¿no? Que no está necesariamente solo en el Desierto de Gobi, también está en el Tíbet y en otros lugares del mundo. De hecho, en América y en América del Sur se supone que los hay, y esto que os he hablado antes del tesoro de los incas es más bien eso que otra cosa. Y luego no solo Blavatsky lo dice Arcaice. Arcaice, por ejemplo, habla de una cámara atlante que hay debajo de las que tú diste una charla sobre eso. Una cámara subterránea atlante debajo de la esfinge con sabiduría atlante, ¿no? Entonces, claro, ella no fue solo a pasear por el Desierto de Gobi, ella fue para entrar en esas cuevas, en esos museos, en esas bibliotecas y aprender. De hecho, aunque luego hablaremos, dentro de muy poco, cómo en el Tíbet aprende sánscrito o mejora el sánscrito, incluso el inglés, ya veremos por qué. Está claro que ella ahí tuvo que leer y aprender muchas de las cosas que luego nos transmite a nosotros. Y digo que es doble importante, no solo porque existan esos lugares tan interesantes, que a mí que me gusta mucho la historia, daría mi alma, aunque esté mal por encontrar un... De hecho, yo bromeo con Natacha, y yo le digo que yo cuando me muera, lo primero que voy a hacer a nivel un plano astral es irme a Egipto y a buscar al Gobi y a buscar estas cavernas. Yo no quiero ir a ningún lado, ni de Bacán ni historias. Yo quiero visitar, yo quiero verlo, porque como no me dejan, claro, no me dejarán, si no me dejan en vida no me van a dejar en el otro, pero yo hago esa broma. Bueno, y entonces, claro, para esa misión que tenía de aprender, para luego enseñar, para poder escribir sus obras, sus libros, ella necesitaba aprender. Y ella lo dice muchas veces, dice, yo no necesito tener fe, porque yo es que lo he visto. O sea, yo no tengo por qué tener fe o creerme o no creerme lo que dicen los maestros, o si existió o no la Atlántida. Es que yo lo he visto, yo he visto esos libros donde está escrito, yo he visto objetos que quedan de la Atlántida, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es otra dimensión, ¿no? Claro, luego ahí ya te la crees o no te la crees. Pero yo creo que cualquiera que se lee ese libro tiene secreta, y disculpad lo que voy a decir, tenga un poco de sentido común, tiene que darse cuenta de que lo que está diciendo, yo no digo que acertara en todo lo que dijo, porque todos somos humanos y nos equivocamos, pero que el 99% de lo que está diciendo es lo que ella aprendió y es verdad, por lo menos yo lo digo públicamente, yo lo creo. Bueno, Tiflis es el lugar donde hay 65, entre el 60 y el 66, lo que os he contado de la enfermedad que tuvo ella para sus viajes, su primer viaje por el mundo,
vuelve a Rusia, se junta con su familia, incluso abrió algún negocio, lleva una vida normal. Pero con muchos fenómenos, sus poderes se estaban desarrollando muchísimo, pero, repito, no los dominaba, y es en ese momento cuando consigue dominarlos, y desde mi punto de vista que está preparada para su misión final, aunque aún dio Bueno, es que se cuentan anécdotas de... Había un médico que la estaba curando a Blavatsky, porque las heridas, esa herida que tenía en el corazón, que tuvo una serie, de vez en cuando se abría, y los médicos intentaban curarlos, a veces podían, a veces no podían, a veces al día siguiente se había curado sola, o sea, de forma... Y en una ocasión estaba el médico curándola, y iba a ponerle un ungüento, y de repente aparece una mano invisible que le quita y se la pone encima de la herida, y le cura la herida, y el médico salió de ahí escandalizado, ¿no? Y le cura. O sea, se cuentan muchas cosas de ese tipo. Bueno, España. No hay ninguna prueba de que estuviera en España. Alguien me dijo en la escuela de verano que tenía algún dato de que estuvo en Barcelona, pero era todo tan rápido que yo la perdí de vista. Eso corresponde a la anterior encarnación, al conde Cagliostro, que vino aquí a fundar una logia. Pues a lo mejor es eso. 1700 es que me lo quiso explicar, y como estábamos liados no me lo explicó. Eso sí. Que se dijo en su momento hace años. Pero en vida como Blavatsky, como Elena Blavatsky. No, como Blavatsky no. Pero aquí hay algo que a mí personalmente me interesa como español, evidentemente, y es que, y Rosa no es el único que habla de esto, evidentemente ningún biógrafo americano habla de paso por España, ¿no? Pero él cita, bueno, habla de que una señora apellidada Blavatsky pasó por Andalucía, y eso le lleva a él a pensar que, pero luego explica que, bueno, Blavatsky es un apellido inglés en realidad, compuesto de Blavatsky y Sky, que es cielo, es un apellido que viene en realidad de Inglaterra, y que hay más gente que se apellida Blavatsky, no tiene por ser Elena Blavatsky la nuestra la que pasara por ahí, ¿no? Pero Rosa dice algo, dice a través de Cifre y a través de la escuela teosófica de Pondama, la americana, que luego se tuvo una secesión, tiene información que luego yo he leído una carta de Yudge donde se cuenta, dice, hay un pinar, no sé si lo tengo, el texto, creo que no lo tengo. Sí, ¿os lo leo? Dice, según he oído de labios del prócer señor Cifre, de la Sociedad Teosófica de Adya y de otros miembros de la Sociedad Teosófica de Pon-Lama, sentía la maestra hacia el porvenir ocultista de nuestra raza y su elogio del centro iniciático español, entre comillas, situado en un oculto pinar de la península. Yo hago, y me detengo en esto porque si alguien sabe algo, a mí yo tengo mucho interés personal de averiguar esto. Dice, situado en un oculto pinar de la península, contrabalanceador de la poderosa organización negra que hoy le domina. ¿Es este retiro oculto e ignorado por todos el famoso castillo del Santo Grial o Monsalvat, al que consagra por entero su Parsifal sublime Wagner el Coloso, emplazándole por bajo de los Pirineos, en los confines, léase confines ocultistas de la España cristiana con la España árabe? Y su viaje al Tíbet, de que muy pronto vamos a ocuparnos, y esta reserva se extendía a Marruecos y a España, hasta el punto de que la sola indicación que hemos podido recoger acerca de este último país es la que, con reservas tan grandes como inexplicables, nos ha sido dada por discípulos de Yudge, no sé si dice así en inglés, Yudge, acerca del poderoso centro emplazado en un pinar, o Santo Grial hispánico, al que nos referiremos en diversas obras. Yo no sé qué pinar es. Si pudiera lo visitaba todo, pero yo no sé qué pinar es. Es que como pinar no, pero como centro Montserrat, pero como claro, pinar piensas en Montserrat, no lo sé. porque son los lugares más esotéricos de España, ¿no? Como pinar, ¿no? Pero él dice un pinar. Entonces, un pinar donde hay un centro de la logia en España. Luego hay una carta que yo ahí ya tengo que decir entre comillas, porque es una carta que recibe Yudge después de muerta Blavatsky. Entonces, yo no digo ni sí ni digo no. Pero ahí habla un poco de este tema y dice que Blavatsky tenía mucho amor a España y que aquí había 7 luces que tenían que crecer y difundirse por el resto del mundo. No sé más. Repito, si alguien sabe algo y no quiere decirlo en público, luego no quiere decirlo en privado, yo encantado, porque me gustaría... Yo cuando leí esto, a diferentes ramas, a Josefa de la rama C de este yo le pregunté, a José Rubio Morales le pregunté, a Pilar, a Natacha, a todo el que yo le pregunté, a Isaac le pregunté, y nadie sabe nada.
o no saben o no me quisieron contar, que eso también podía ser. Pero bueno, como estamos de las noticias no le contamos nada. Pero la verdad es que nadie me ha dicho nada, y si alguien sabe algo a mí me interesa mucho. Me interesa cualquier dato sobre los viajes de Blavatsky para ampliarlo en el libro. Luego la edición digital la vamos ampliando con las nuevas informaciones. Pero ya lo digo, a mí también a nivel personal me interesa. ¿Hay pinos? ¿Hay algo de la propiedad de Valencia? No sé. Bueno, Mentana. Mentana es una ciudad de Florencia, de Italia, donde ella peleó. Yo antes de investigar reconozco de mi ignorancia que yo nunca he sabido concretamente si esa batalla fue en Sudamérica, porque hay quien dice que Garibaldi estuvo allí, o si fue en Italia, pero no fue en Mentana, fue en el año que pone ahí, 1867, y ella, no tanto como dice, porque ella lo desmiente, un señor cuando estaba en Nueva York escribió en un periódico alabándola de haber peleado en la batalla de Mentana, y dice, y ella estuvo ahí peleando, luchando a caballo, y luego ella dice, eso es mentira, dice, yo estuve, pero estaba con otras damas y hice no sé qué, hice no sé cuántos. Sí que es verdad que le hirieron, 2 heridas en el brazo, una bala en el hombro, otra en la pierna, eso sí que es verdad, que se cayó de caballo. Y es importante la batalla de Mentana, y me detengo, porque aquello fue más que una simple batalla. O sea, en realidad era una batalla contra el papado, contra la Iglesia como institución política, como gobierno, como país, como Estado. Entonces, Blavatsky, para mí, claro, algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Yo no entro ni salgo, pero a mí, personalmente, entiendo que Blavatsky era una mujer comprometida con lo que creía. Y si había que ir a luchar, luchaba. O sea, si había que coger una espada, luchaba. Aparte, ella siempre llevó con honra, y eso lo cuenta Olcott, una especie de pañuelo rojo que llevaban los garibaldinos, y ella, cuando ella iba a la granja de los Eddy a ver los fantasmas, o a crearlos ella, o a llamarlos ella siempre iba con su cigarro y con su rojo. Y entonces ella lo comenta, y también lo comenta muy bien Rosso de Luna, en esa batalla se jugaban mucho, ¿no? Porque se estaba luchando contra una forma de magia negra, ¿no? O sea, un poder no espiritual, sino material, ¿no? Político, y estaba evidentemente en contra. De hecho, para bien o para mal, sí que es verdad que en toda la obra de Blavatsky, contra la Iglesia, se mete muchísimo, no contra, luego, por suerte, gracias a Nieves-Sagne y a otros escritores, que han ido recuperando la parte esotérica del mismo catolicismo, pues no es el mismo cristianismo que el catolicismo, o otros grupos o sectas nacidas del mismo tronco, ¿no? Pero ella se mete mucho con las formas, se mete mucho con las supersticiones de todo tipo, y evidentemente en aquel tiempo, recordemos que en el siglo en el que estamos, la ciencia que acababa de empezar, que era jovencita y era muy orgullosa y prepotente, pues decía que no tenía la respuesta para todo. Y la Iglesia, que venía con la tradición y no solo la Iglesia europea, también el brahmanismo en la India y en otros lugares, otras religiones, que se habían anquilosado, se había quedado con la forma, habían perdido el contenido, y de hecho eso es una de las labores que tenía Misiones Blavatsky, ¿no? Era quitar la paja para que saliese la verdad, ¿no? Se quitar lo que sobraba. De ahí el segundo principio de la teosófica, el estudio comparativo de religiones, filosofías, ciencias, artes. Yo siempre digo muchas más, no solamente. Porque así es como descubres que hay una verdad, y lo descubres. O sea, no es que un tío se ha inventado algo. Es que si tú lees las anécdotas, la vida, las enseñanzas de Jesús y del Buda, te das cuenta de que hay una misma enseñanza detrás, hay un denominador común. Y eso es así, es que eso es imbatible. Y estamos hablando del siglo XIX, fue la primera. No digo que no hubiese gente antes, ni grupos que ya estaban trabajando, como los rosacruces o los masones, con un conocimiento esotérico. De hecho, se dice que diferentes grupos van pasándose la antorcha a través del tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que ella fue, para por lo menos el mundo moderno y contemporáneo, la que se levantó, sentó las bases, y todo este conocimiento incluso lo estructuró para que se pudiese entender y se pudiese investigar más, gracias también a la ciencia que estaba en ese momento en pañales, ¿no? Entonces, la lucha en Mentana es muy significativa por las heridas que le hizo físicas, que de alguna manera, desde mi punto de vista, incluso pudieron acelerar su muerte, porque la debilitaron mucho, las tuvo que arrastrar el resto de su vida, y ya su tarea difícil, el trato con los seres humanos es difícil, si en los grupos es difícil, y encima ir en contra de la sociedad o intentar cambiar la sociedad siendo mujer, ojo, y más lista que los que se metían con ella, que eso alguno no lo podía soportar, o sea, no podía soportar que fuera mujer ni que fuera más lista que ella, ¿no? Entonces, era fundamental. Por eso la destaco la batalla de Mentana.
Bueno, Tíbet. Estoy muy cansado. ¿No? ¿Sigo? ¿Un par de horas? Tíbet, me detengo en el Tíbet porque aquí hay dos temas. Si entró o no entró en el Tíbet y el tema de cuánto tiempo hay que estar en el Tíbet para ser iniciado. Entonces nadie se pone de acuerdo, por lo menos hasta donde yo sé. Porque yo he leído, incluso el mismo Sinet da unas cosas, dice una cosa, lo dice otra. Ella misma, ella dice en un texto, mira, os lo leo. Dice, viví en diferentes periodos, tanto en el pequeño como en el gran Tíbet. Y esos periodos combinados forman más de 7 años. Dice, es verdad, no hay ninguna necesidad en absoluto de ir al Tíbet, porque esa es otra. Es que no hay, o la India para encontrar algún conocimiento y poder, los que están latentes en toda alma humana. Pero la adquisición del conocimiento y el poder superior no solo requieren muchos años de más severo estudio iluminado por una inteligencia superior y una audacia que ningún peligro doblegue, sino también, paralelamente, muchos años de retiro en soledad y la asociación con estudiantes que la persiguen, etc. Pero por un lado, ella dice que la combinación de todo el tiempo que estuvo en el Tíbet, 7 años, que los biógrafos dicen que es imposible. Ojo, porque dicen que no cuadra, es que no hay 7 años. Pero también ella dice que mientras estaba en Florencia estudiando con una bruja, lo dice así, ella mandaba cartas a su familia con matasellos de París. Entonces, claro, si ella manda cartas con matasellos de París, dice que está en Florencia, pero podría estar en cualquier otro lugar del mundo. Quiere decir, que es lo que os decía, que no se sabe. O sea, podemos hacer especulaciones, pero no se sabe. Entonces, a nivel, de año por año, como hemos intentado hacer ahí, estuvo aquí, luego aquí, no cuadra, no hay 7 años libres para estar los 7 años en el Tíbet. Ahora ella dice, en periodos, a lo mejor un tiempo por aquí, ahí sí que podría ser, porque luego estuvo unos 3 años seguidos en la fase final, en 1870, que es ya cuando es aceptada, y dice, venga, ya puedes entrar, ven para acá. Ya que tanto lo pides, mira, te lo has ganado, ¿no? Y entonces consigue entrar, ¿no? Entonces yo ahí ni entro ni salgo, solo que ¿cuánto tiempo es? Más o menos no lo sé. Que parece ser que sí que hay que estar, parece ser que sí. Porque ella no necesitaba estar en el Tíbet para estar en contacto con sus maestros. O sea, de hecho, las famosas cartas de los maestros te aparecían y caían en cualquier lugar del mundo donde estuvieras. Luego no hace falta estar físicamente al lado del maestro en el Tíbet, ¿no? En cualquier sitio te pueden dar instrucciones, lo que tienes que hacer, lo que tienes que aprender, ¿no? Pero como es un tema muy debatido, hay muchos estudios donde se confirma que estuvo. Hay un dato, hay un estudio que a mí lo descubrí hace poco, hace un año y pico, y a lo mejor vosotros ya lo conocéis, porque Franz Hartmann, que fue un discípulo de Blavatsky, ayudó en el observatorio teosófico, estuvo en la etapa final en Londres cuando murió y tal. Él hizo un experimento, y es que a una psíquica que él conocía y de la que se fiaba, porque de pequeño la conocía de alemana, le dio varias cartas para que la psicometrizara, o sea, para que dijera que viera. Entonces, una carta era de una amiga de él, otra carta no recuerdo de qué, y una carta era una de las cartas de los maestros. Entonces, las otras 2 cartas, la psicómetra, la medium o como lo queramos llamar, aceptó al 100%. O sea, esas cartas eran de las personas y el lugar donde habían sido escritas lo describió perfectamente. Entonces, cuando cogió la de un maestro, todo cambió. Describía un valle, describía unos templos, describía gente diferente. Esa señora, por ejemplo, nunca había visto alpargatas, lo que llamamos ahora nosotros alpargatas, y entonces se reía de cómo iban los zapatos. Entonces contó una serie de cosas, ¿no? Y entonces eso lo quiso publicar en el Teósofo, pero antes lo envió a Blavatsky, que estaba viva todavía en aquel entonces, y Blavatsky dice, esto es exacto a lo que yo viví. O sea, ese sitio es donde yo estuve con los maestros, que de hecho existe un cuadro que yo creo que está en Adyar, que es este, que no sé si lo pintó un señor o lo precipitaron o no sé qué, y sería el lugar donde esta medium o psicómetra describió, bueno, más completo todavía, porque había más templos, hay templos con solo de mármol, hay en esos templos como pinturas que se mueven, como pinturas que son enigmas que tienen que resolver los discípulos, eso lo cuenta. Entonces Blavatsky le va explicando, dice, sí, aparte, Blavatsky no tenía toda la información de la carta, o sea, Franz Hartmann, muy astuto, le dio solo parte de la información y no toda. Por ejemplo, unos dibujos que esa señora hizo de la entrada de un templo y tal, y sin embargo Blavatsky se lo dibujó y coincidía. O sea, es una prueba indirecta, ya sé que, bueno, si uno no cree en eso, pues no cree en nada, ¿no? Pero relativamente es una prueba de que ella estuvo en el Tíbet. Se supone que sería ese sitio
no es Tíbet exactamente, sino cerca del Tíbet, y ahí es donde estuvo como mínimo esos 3 últimos años de preparación antes de volver a cumplir su misión, resumiéndolo muchísimo. Bueno, Persia, hay unas anécdotas muy bonitas, pero lo he dicho, si no, no os leeréis el libro. Bueno, a mí, voy a ser brusco, si no lo leéis, lo que me interesa es que lo compréis por la ONG, ojo, no por mí, es decir, si no lo leéis, pero para vosotros, pero... Bueno, al final fue a Nueva York, fue a París. En París estuvo en una casa con un príncipe de no sé qué, que era familiar de ella. Pintaba, le gustaba mucho pintar, tocaba el piano de manera maravillosa. Es una pena que esa faceta de Blavatsky no nos haya llegado prácticamente nada. En la lamasería, que así llamaban al cuartel general de la Sociedad Teosófica con Olcott de Nueva York, le llamaban la lamasería, y ahí había un piano. Y Olcott describe, dice que cuando se ponía a tocar y se dejaba llevar, ni Beethoven, ni Mozart, ni nadie, dice que era impresionante. Pero ¿qué pasa? Había que trabajar y no había espacio, y al final el piano estaba cerrado, libros encima, papeles por todos lados, y esa faceta no. Incluso se dice que dio algún recital de piano con algún célebre pianista en Europa, en algún momento de su vida. Bueno, entonces ahí le dieron la orden de ir a Nueva York, de conocer... Bueno, antes os he dicho que intentó en Egipto fundar una fracasada sociedad espiritista, pero aquí ya las cosas cuajan. Sin verlo, que ya os he comentado, su primera obra, y bueno, la resolución, digamos, de todo esto, para ya no aburriros, es que, como he dicho antes, ella tenía, que no son viajes de turismo, sino que son viajes iniciáticos, era porque tenía que hacerlos, tenía que transformarse ella en esos viajes, de ahí el concepto de iniciación. Ella tenía que iniciarse en una serie de conocimientos perdidos, pero tenía que iniciarse en sí misma, en su propio misterio, tenía que transformarse, tenía que dominar sus poderes. No lo he dicho, como tantas otras cosas que no he dicho, pero en Tíbet, Kutumen le enseñó lo que hacía antes inglés. Ojo, ella sabía inglés, porque la aristocracia rusa, por lo menos un poco de inglés para manejarte se sabía. Pero claro, si habéis leído, que me imagino que aquí todos habéis leído Isisimbel o algo de Blavatsky, hay que saber, y cuanto más sabe uno, más entiende a Blavatsky. Ojo, fijaros, es lo que decías del ADN, ahí está el ADN, ¿no? Nos tenemos que preparar para estar a la altura de entender, y para no solo entender lo que estamos leyendo, sino interrelacionarlo con el resto de la obra, ¿no? Entonces, tenía que aprender inglés, y lo tenía que aprender bien. ¿Por qué? Porque tenía que poder llevar al lenguaje inglés los conceptos, no solo sánscritos, sino del Sensar, esa lengua primigenia que se supone que tienen los iniciados, en la que están escritos los libros más esotéricos del mundo, ¿no? Como el libro del Cian, ¿no? Entonces, se lo tenía que memorizar, ahí se lo memorizaba. De hecho, hay un detalle que a mí me llamó la atención, que no sé si está bien traducido, porque yo solo lo he leído en inglés con una mala traducción, y es que Kutumen en algún momento le tocaba en un punto de la frente, y dice, me tocaba en un punto de la frente, no me hacía daño, y me lo estuvo haciendo durante un mes. Y era algo relacionado con el tema de la memoria, que ya quisiera yo que aquí me hiciese así. Y 2 meses y 1 año es necesario para poder tener memoria. Y eso parece ser que le ayudaba de alguna manera a poder memorizar, por recordar que la voz del silencio, que lo hemos nombrado hace un momento aquí, ella se lo aprendió de memoria y no puso todo lo que sabía, pues eligió una serie de máximas para ponerlas, ¿no? Y bueno, y toda la erudición, por más que sus maestros le ayudasen, le diesen información, se despertase un día por la mañana y yo viese un capítulo entero escrito, que eso pasaba, ¿no? Pero también es verdad que ella tenía ese conocimiento, ¿no? Y además sabía estructurarlo, y sobre todo, una cosa que a mí me apasiona de Blavatsky es que cuando se pone a pelear con la gente, cuando empieza a contestar y uno le dice, es que hay un artículo que tradujeron, son 3, que no recuerdo, ¿ves lo de la memoria? Si luego alguien quiere y tiene, si no lo quiere hacer, empieza a discutir con uno sobre los mitos y los símbolos de la Iglesia católica tal y tal, y es que te ríes con ella, tiene un humor muy fino, muy sutil y muy elevado, le da vueltas a las cosas, pero bien dadas, descubre los errores del otro de una manera que dice, ¿cómo es que yo no me he dado cuenta de que ha metido la pata en esto, no ha entendido la palabra Cristos o Cristos correctamente? Y es alucinante. Yo disfruto mucho cuando son enfrentamientos. Y luego también obras muy claras, es la clave de la teosofía, siempre lo recomiendo, porque ahí sí que estructuró muy bien con preguntas y respuestas. Es una forma muy amena incluso de leerlo así, ¿no? Entonces ahí tuvo que aprender inglés para eso, tenía que volcar.
lo más claramente posible algo que es muy difícil. Si leéis, los que no lo hayáis leído, las transcripciones que se hicieron de las clases que ella daba, lo de clases es entre comillas, porque ella estaba sentada ahí en su butaca con su puro Montecristo o lo que fumase, bueno, fumaba tabaco egipcio, y mucho se lo enrollaba ella, tenía una canastilla y se lo iba haciendo, y estaba sentada con su café y los discípulos ahí alrededor, unos en el suelo, otros sentados, y le iban preguntando y iba respondiendo. Bueno, el nivel, porque están comentando las estancias del Cian, que en ese momento estaba escribiendo la doctrina secreta, el nivel de lo que dice, yo sinceramente, yo ya soy bruto de por sí, pero es que yo no alcanzo, o sea, empiezan a hablar del cosmos y del Ein Sof y yo sinceramente no llego, ¿no? Entonces, dice, joder, qué mujer, perdonar la expresión, o sea, qué poderío, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces el inglés era fundamental. Y parece mentira, pero una de las cosas que tuvo que aprender cuando estuvo en el Tíbet fue inglés. Y cuando se va de allí, dice Kutumi, que en aquel tiempo a lo mejor, hoy en día nos escandalizaríamos un poco, porque dice, aun siendo mujer, has aprendido casi tanto como yo inglés. Dice, ya sabes un poquito menos que yo. Dice, y eso que eres mujer. Hay varias veces que dice cosas así, ¿no? Pero bueno, eso no significa nada, porque la eligieron a ella, ¿no? Dice, ahí está todo dicho. Bueno, entonces, para mí la resolución de estos viajes era, como he dicho, su cambio interior, todo lo que tenía que aprender, su propia vida como ejemplo, y algo que dice, ¿tengo que escribir un libro? No, un libro no, todo lo que escribió, y no me he puesto todos. Pero solamente Cixin Belo y la doctrina secreta, a nivel de erudición y de trabajo de religiones comparadas, pues ahí tenemos ahí para... Y luego la Gran Teosofía, es lo que os digo, lo escribió también al final de su vida, donde está todo muy claramente explicado, porque no recordamos reencarnaciones pasadas, o sea, es que lo explica todo muy bien. Y La Voz del Silencio, que desde mi punto de vista es de las primeras obras del mundo moderno, por decirlo así, de tipo místico, de las mejores, de las más profundas, lo tiene todo. De hecho, ella dice que es dirigida a los pocos, ¿no? Porque no todo el mundo lo puede entender. Pero fijaros, es que de un Isis sin velo, donde habla de todo, lo habido y por haber, de lo que estaba pasando en ese día en el periódico, del espiritismo, de Pitágoras, de Jámblico, de no sé qué, del nuevo descubrimiento de no sé cuántos, te hace La Voz del Silencio. O sea, es impresionante, ¿no? Luego está el Glosario Teosófico, que no lo terminó ella solo hizo una parte, pero que viene muy bien. Yo sé gente que adora el Glosario Teosófico. Queda mal decirlo, pero yo sé que hay gente que tiene hasta 3 copias en su casa y una en el cuarto de baño. O sea, es algo, lo utiliza para todo. Y cuando algo no lo entiende, se va al glosario a buscar la explicación. Y yo le dije, oye, ¿pero por qué haces eso? Tienes una versión digital, o sea, aquí en el iPad escribes en el glosario tal palabra y te va diciendo todos los lugares donde tal palabra. Pero es que el papel tira mucho, o sea, hay mucha gente que el papel tiene una magia, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente el CD-ROM lo hicimos con toda la obra, ¿no? Bueno, y más, ¿no? Entonces, no solo tenía que escribir un libro, tenía que escribir todo lo que escribió. Y repito, los 14 tomos de la College Britain no es nada de eso. Todo eso que veis ahí no está. Esa parte son 14 tomos, con cerca de 400 páginas cada uno. O sea, yo me tiro de los pelos cómo es que todavía no lo hemos hecho, ¿no? Y hay mucha gente muy ilusionada en ese proyecto. Y luego, para mí, otra de la obra, yo creo que es evidente, fue la Sociedad Teosófica. Y yo siempre digo que los 3 principios en los que se fundamenta es que, claro, lo vemos con nuestra mentalidad del 2000, estamos en el siglo XXI, el siglo XXI, ¿no? Y hay muchas, pero aún así, fraternidad universal. Estamos en un mundo donde hayamos conseguido ya ni siquiera un núcleo de fraternidad universal. Eso todavía no lo hemos conseguido. Fijaros los palestinos, los judíos en Palestina, en la India, el gran conflicto entre Oriente y Occidente que tenemos hoy en día, ¿no? El terrorismo, etcétera, etcétera. Es que ese primer principio, si se lograse vivir, aunque sea en un núcleo como lo postuló Blavatsky, ya cambiaría toda nuestra civilización. Y se dijo en el siglo XIX. O sea, es que yo creo que a veces no nos damos cuenta de la claridad de ideas o de hasta qué punto es un conocimiento tan profundo y tan real. Estamos hablando, y luego el estudio comparativo de religiones, que repito, es que cualquier persona que sea más mental que emocional, cualquier persona que necesite datos, que necesite hechos, bueno, pues que se le haga la doctrina secreta y que empiece a comparar y va a saber si tiene datos o no para descubrir las cosas. Y luego
el desarrollo de los poderes internos, el descubrirnos es la parte mística, que la nueva era y tanta gente parece que lo haya descubierto, ¿no? Ya lo estaba ya postulando y entonces, claro, ¿qué hizo? Lo que tenía que hacer, crear un grupo de gente que quisiera vivir esos postulados y desde mi punto de vista una labor que en aquel momento tenía la sociedad teosófica propagandística muy grande. Esos libros había que difundirlos, los de ella y los demás gente, 5 años de teosofía, que se escribió poco después, algunos que escribió Orcott, que es una pena, no están todos traducidos, tenían una gran labor de difundir ese conocimiento por todo el mundo. Y bueno, la prueba está, estamos en el siglo XXI y aún existe la sociedad teosófica, sus libros se siguen publicando, seguimos hablando de Blavatsky, por lo menos aquí hay un grupito ahora y en algún lugar del mundo, en muchos sitios seguramente se estará hablando, y yo creo que a muchísima gente le ha cambiado la vida. Repito, yo tengo traductores, y esto lo he vivido yo, que me escriben y me dicen: José, no sabes el favor que me has hecho. O sea, yo estoy aprendiendo cosas que en mi vida, y animal, y dice, parece mentira, pero yo estaba con un problema interno y he leído esto y he encontrado la respuesta. A lo mejor es una casualidad, pero ojo, una casualidad. En la escuela de verano, yo que no soy sociable, yo que no me gusta estar mucho con la gente, me quería sentar solo en un sitio y no pude. Me llevaron a sentar delante de una señora. Digo, ya, aquí yo tengo que dar conversación, yo soy tímido y no me gusta mucho hablar, tengo que estar aquí hablando y no me apetece. Por eso tal, esa señora es de Alfira, cerca de Valencia, y ella sola se ha traducido 4 tomos de la College Britain. Y me dice, tengo 4, y yo entendí mal que 4 artículos. Digo, ¿cuántos artículos? Para eso no me esfuerzo en hablar con ella, por 4 artículos. Pero luego dice Natacha, oye, que ha dicho 4 tomos, ¿de qué? Ay, ¿cómo es que te llamas? Maricruz. Ay, es muy guapa tú, o sea, ¿cómo podemos...? Y el marido al lado, ¿no? Entonces se me queda mirando así. Bueno, el caso es que, una casualidad, no sé, que cada uno piense lo que quiera, pero a mí me ha pasado. O sea, crear un grupo de gente, que mucha gente cuando empecé dije, uy, la verdad es que ya no le interesa a nadie. La verdad es que no le interesa a nadie. Yo subí a la iTunes Store La Voz del Silencio, y a día de hoy ya deben ir por los 40.000 libros descargados. Ojo, no estamos hablando de 2.000 o 3.000, estamos hablando de 40.000 copias de La Voz del Silencio descargadas a la iTunes Store de Apple, que es relativamente minoritaria en comparación con Amazon y con otras casi 40.000 copias. ¿Entendéis? Entonces, pues, al principio hay gente a nadie le interesa Blavatsky, sobre la traducción, no vas a tener. Pues en poco tiempo teníamos 90 personas traduciendo artículos. Luego las circunstancias de cada uno, como es un trabajo voluntario y nadie cobra, y tal, pues unos, pues ahora se le ha muerto un familiar y no puede seguir, otro ha perdido el trabajo, que se fue a China, al principio dice, mira, me voy a China, no sé si voy a poder ayudarte. Cuando llegó allí, oye, que ya estoy aquí, ya me he acomodado, me he comprado portátil, a ver, mándame un artículo y tal, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Estamos aquí, estamos todavía con esto y aún sigue beneficiando a la gente. Y yo pienso, y recuerdo, hombre, pienso desde mi propia ignorancia, ¿no? De que tengo muchísimo que aprender. O sea, yo cada vez que leo, yo me he leído, no mucho, pero creo que 5 o 6 veces la doctrina santa me la he leído. Yo cada vez que leo digo, esto lo leí yo, digo, esto lo decía, y de la memoria, repito, si alguien tiene un poder para desarrollar la memoria, que hable conmigo. Y bueno, eso sería todo a nivel de la charla. Esa es una estatua que me gustó, creo que está en Rusia, no sé si en la casa de Catherine Oslab, creo que está ahí en casa museo, no sé si. Y es muy bonita porque además está la esfinge. La verdad es que le llamaron la esfinge del siglo XIX. Y yo quiero, pues, ya en esta etapa final, por lo he dicho, los agradecimientos a ese equipo de traducción con el que estamos colaborando. Está la página de Facebook donde está, por si alguno se domina en inglés y tiene un poquito de tiempo. Hay artículos que son simplemente reseñas muy cortitas, que eso, cualquiera que sepa en inglés lo tiene hecho en nada, quiero decir. Y sí, estoy haciendo propaganda. Si alguno se anima, en Facebook escribe traducción y proyectos de geografía sagrada. Es que la idea también era, igual que hicimos con el libro de pasajes sobre el porvenir, que reúne todas las profecías o las partes que podían considerarse proféticas en la obra de Blavatsky, las reunimos y las organizamos, profecías de tipo científico, religioso y tal. Ese libro está también gratuito en internet para descargarlo. Hace 2 años lo publicamos, hicimos lo mismo que con el de viajes, hicimos una edición en papel para que lo quede en papel y la otra gratis. Entonces, la idea es hacer otro más adelante sobre geografía sagrada,
Lo que pasa es que los viajes iban a ser un capítulo de Geografía Sagrada. Pero claro, empezamos a ver, bueno, es que esto no puede ser esos 2 minutos en una conferencia de 2 horas. Eso tiene su propia enjundia, ¿no? Y entonces se llama por eso Geografía Sagrada. En su momento, si podemos, lo haremos. Todo esto es voluntario, nadie cobra, nadie no cobramos nada por todo esto y lo hacemos como una labor de servicio, que también es el tercer principio, está relacionado con la labor de servicio. Y bueno, la ONG, esa es otra, como decía, en esta doctrina no hay esfuerzo perdido. O sea, todo lo que estamos haciendo, no hay un refrán que dice que no hay quien le da punta sin hilo no sé qué. Hay un refrán de que todo lo que estamos intentando tiene algún tipo de beneficio. Entonces, esto es una ONG que se está abriendo ahora en Valencia. Ya creo que tenemos el CIF, ¿no? Se llama así. Tenemos el CIF, es legal, yo soy vocal de esa ONG. Aseguro, por lo menos hasta donde yo llego, que es legal. Lo digo porque hay muchas ONGs por ahí que pueden ser dudosas. Yo conozco a una de las fundadoras, Armi, que no recuerdo el apellido. Polachi, Martín Polachi. Es la abogada. Ella, de hecho, esto nació porque dando de comer a los pobres en Valencia hay diferentes grupos que dan de comer a los pobres. Y hay un grupo que da sopa, bocadillos, los domingos por la noche en un lugar de Valencia, ¿no? Y ahí estaba un día Natacha, que me llevó a mí por obligación, porque yo eso de ayudar a los demás, pues no. Y dice, tú ven aquí que vas a crear karma positivo sí o sí. Y yo fui, y entonces ahí conoció a Armi. Y Armi dice, pues yo soy abogada, ¿y tú qué haces aquí? Pues yo es que hice una promesa de ayudar a la gente pobre y tal y tal. Y dice, ¿eres abogada? Y entonces se me encendió una luz en la cabeza, yo vi la luz, o sea, la iluminación. Dice, y pues podemos utilizar tus conocimientos porque hay mucha gente que no tiene medios, pero por ignorancia, no sabe que tiene derecho a una no contributiva, no sabe que tiene derecho a orfandad, no sabe que si estás un poco mal de la cabeza el Estado te da un... Y hay 1000 formas que ellos legalmente saben de ayudar a la gente. Entonces, digo, en esta doctrina no hay esfuerzo perdido. Ese es mi mantra. Vamos y todos los beneficios del libro para la ONG. Está fundada y todo el dinero, las cuentas claras, la cuenta corriente, nadie puede sacar dinero sin que los otros lo sepan, todo con ticket, etcétera, etcétera, etcétera. Y doy fe de que están funcionando, porque a mi propia madre le ayudaré. Bueno, pues nada, gracias. Y espero no haberos aburrido demasiado. Podríamos estar toda la noche, pero a mí es que no me gusta hablar en público, entonces lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Madre de Dios, En privado, si queréis, lo que sea.